El primer circuito presentado a continuación es el rectificador de media onda. Este está compuesto por un diodo 1N4007 y una resistencia de 510 ohms, alimentado por una señal senoidal de 6 voltios pico a pico generada por el generador de señales. En el semiciclo positivo, el diodo queda polarizado en directo, por lo cual rectifica la señal de entrada, al contrario de en el semiciclo negativo, donde el diodo queda polarizado en inverso, quedando un circuito abierto. Estas señales se presentan en el osciloscopio y comparando la señal de entrada con la señal de salida rectificada. Con el multímetro se midió el voltaje de salida del rectificador de media onda, siendo próximo al calculado teóricamente. El segundo circuito es un rectificador de onda completa compuesto por dos diodos 1N4007 y una resistencia de 510 ohms. Este circuito fue alimentado con un transformador tap central de 120 voltios RMS, utilizando sus dos terminales de más 12 voltios y menos 12 voltios. En el osciloscopio se puede observar la comparación de la señal de entrada y la señal de salida rectificada. En este podemos ver cómo rectifica ambos hemiciclos de la señal de entrada. En el multímetro se observa el voltaje de la salida de nuestro circuito rectificador de onda completa. El tercer circuito es un rectificador de onda completa en configuración tipo puente. Este está compuesto por cuatro diodos 1N4007 y una resistencia de 510 ohms. Al igual que el anterior circuito, este está alimentado por un transformador de 120 voltios RMS, con la diferencia de que este solo se alimenta con una de las terminales del transformador. Esta configuración tipo puente en el circuito permite que tanto el semiciclo positivo y el semiciclo negativo de la señal de entrada se rectifiquen en la salida del circuito. En ambos semiciclos, dos diodos se van a polarizar en directo, permitiendo el flujo de corriente y la rectificación de la señal. Y los otros dos diodos se van a polarizar en inverso. Además, esta configuración, al utilizar solo una de las terminales del transformador, permite un menor consumo de voltaje a comparación del anterior rectificador de onda completa, en el que se utilizan las dos terminales del transformador. El siguiente circuito de igual manera está en una configuración de puente de diodos. En este caso se le agrega un capacitor de 220 microfaradios y se le cambia la resistencia por una resistencia de potencia de 220 ohmios. Al ver la gráfica en el osciloscopio, vemos que nuestro rizo es mucho menor a cuando nuestro circuito no tenía el capacitor. Esto se debe a que nuestro capacitor almacena voltaje y en el momento en el que se presenta una caída de voltaje, el capacitor se descarga lentamente y una vez la señal vuelve a su pico más alto, vemos esa recuperación del voltaje. Por lo tanto, nuestra señal en DC varía mucho menos. Por último, podemos observar una imagen del comportamiento de carga de nuestro sistema. Nuestro siguiente sistema se le realizó el cambio en el capacitor por uno de 1000 microfaradios y vemos que su rizo es mucho menor que el anterior y podemos apreciar una salida de 14.2 voltios en DC. De igual manera podemos apreciar la gráfica de carga del capacitor de nuestro sistema. Para nuestro último montaje reemplazamos el capacitor por uno de 2200 microfaradios y como vemos el rizo ya es prácticamente imperceptible. Con esto podemos concluir que entre mayor sea el valor de nuestro capacitor, mucho menor será el riesgo de nuestra salida, por lo tanto tendremos un voltaje más constante. Respondiendo a la pregunta, ¿qué indica la hoja de especificaciones con Peak Forward Rectified Current? Este valor en la hoja de especificaciones del diodo nos indica la corriente máxima que puede soportar el diodo en corriente directa. Esto nos permite identificar la potencia máxima a la cual puede operar el diodo. Para la segunda pregunta, ¿qué sucede si la carga es de tipo inductivo? Si la carga es de tipo inductivo en un rectificador, la corriente no se interrumpe instantáneamente cuando el diodo deja de conducir, ya que la inductancia almacena energía en su campo magnético y la libera posteriormente. Esto provoca que la corriente continúe fluyendo por un tiempo después de la conducción del diodo, generando un retraso en la forma de onda. Además, la desconexión repentina de la corriente en la inductancia puede inducir picos de voltajes inversos, lo que podría dañar el diodo si no se protege.
En conclusión, la carga inductiva en un rectificador modifica el comportamiento transitorio del circuito y puede requerir componentes adicionales para evitar sobrevoltajes y mejorar la estabilidad del sistema. La distorsión armónica en un rectificador ocurre cuando la señal de salida no es una onda sinusoidal pura debido a la introducción de armónicas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Estas armónicas se generan debido a la naturaleza no lineal de la rectificación, lo que deforma la señal de salida y puede afectar el rendimiento del sistema eléctrico. La distorsión armónica total se calcula como el porcentaje de la suma de potencias de todas las armónicas con respecto a la potencia de la frecuencia fundamental, utilizando la siguiente fórmula. La distorsión armónica total es igual a la raíz de b sub 2 al cuadrado más b sub 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta b sub n al cuadrado sobre b1 por 100, donde b1 es la magnitud de la frecuencia fundamental y b sub 2, b sub 3, así hasta b sub n son las magnitudes armónicas. Un valor alto de distorsión armónica puede causar problemas de sobrecalentamiento y mal funcionamiento en los equipos, por lo cual es crucial controlarlo usando filtros y otras técnicas correctivas.